Y la palabra que hoy quiero compartir en esta tarde se llama victoria en los momentos difíciles. Victoria en los momentos difíciles. Y quiero preguntar, ¿dónde está la agenda de tomar notas? A ver, ¿dónde está el iPad, la agenda de tomar notas? Tan juiciosos. ¿Dónde está la Biblia? Excelente. Algunos levantaron el iPad y el celular al mismo tiempo. Está bien, les perdonamos. Pero quiero que abra su Biblia a Mateo 26. Mateo capítulo 26. Y los que ya se vieron Avengers, díganme perdón. Los que han estado orando por este servicio, díganme amén. Fuera espíritu de Avengers, suéltame ahora. Mateo 26:39. Mateo 26:39. También no quiero que anden viendo el juego de los Rockets contra los Warriors. Eso está prohibido. Ahorita después de que se acabe el culto, con mucho gusto. Just saying. Mateo 26:39. El que lo tenga, dígame amén. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Entonces Jesús se fue con ellos al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro, a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí, velen conmigo. Y él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. ¿Y qué oró? A ver, léalo usted conmigo, está en las pantallas o en su Biblia. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a sus discípulos y los encontró, como algunos están en esta tarde, y le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación. Lea lo que viene audiblemente conmigo. Porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde ellos estaban, los encontró otra vez, porque no podía mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo 3 veces. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: ya duerman, adelante, descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Cierra sus ojos, diga conmigo: Padre, abro mi corazón, mi mente y mi espíritu a tu palabra, en el nombre de Jesús. Diga conmigo: quito todo impedimento que no deja fluir tu palabra, y la recibiré y daré fruto en el nombre de Jesús. Y denle un aplauso a Cristo en esta tarde. El contexto de este pasaje es que Jesús acaba de tener una comida un poco tensa. Fue una cena que la conocemos como la última cena. Y no sé si usted ha visto los cuadros. Por ejemplo, Leonardo da Vinci pintó un cuadro de la última cena, y todos, en algunos cuadros aparecen como que todos, una selfie, así, la última cena. Pero en realidad la última cena fue tensa. En esa cena Jesús descubre a Judas. Lo avienta sobre la mesa. No que agarra a Judas y que lo aventó sobre la mesa, pero como dicen, ya se me está metiendo el mexicano, lo avienta. Puso en evidencia lo que Judas iba a hacer. Lo expuso. Pero también en esa cena Jesús le dice a Pedro que lo va a negar. Pero también en esa cena Jesús le dice a todos sus discípulos que ellos lo van a abandonar a él. Fue una cena difícil, fue una cena tensa. En esa misma cena se participó de la comunión. Tuvo de todo esa cena. Y Jesús estaba preparando para tener la noche más difícil de toda su vida. La noche más difícil de Jesús fue en el Getsemaní, sin ninguna duda. Porque Jesús literalmente en el Getsemaní iba a morir. Ahí está Jesús en el Getsemaní, en su noche más difícil. Está sintiendo el peso de la muerte sobre su cuerpo. Jesús no solamente estaba deprimido. Jesús no solamente le dijo a sus discípulos: tengo la depre. No era un tiempo de desánimo que Jesús tenía. Su alma literalmente estaba tan afligida que iba a morir
físicamente. Lo que a Jesús le dio esa noche es algo que se llama hematidrosis. ¿Cómo se dice? Gracias. Y este fenómeno de la hematidrosis es algo que es un descontrol sanguíneo. Es cuando la sangre empieza a bombear tan fuerte que el tejido no soporta la presión de la sangre. Y en muchos casos puede causar hasta un derrame cerebral. Jesús estaba a punto de causarle un derrame cerebral. Pero también físicamente le dio algo que se llama un shock hipovolémico. Este shock hipovolémico quiere decir que la persona pierde mucha sangre y empieza a fallarle la respiración y también el ritmo cardíaco, porque el corazón tiene que doble esforzarse para trabajar. O sea, en otras palabras, lo que te quiero decir es que esa noche Jesús físicamente iba a morir. Y cuando Jesús le dice al Padre: Señor, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, no se refiere a la cruz. Muchos piensan que Jesús, yo por muchos años pensé que Jesús, cuando le decía: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, yo pensé que le estaba diciendo: si es posible, que no vaya a la cruz. Pero cuando tú miras más adelante, Jesús le dice a Pedro: no he de tomar la copa que mi Padre me ha dado a beber. Jesús sabía que iba a la cruz, pero como esa noche él iba a morir, él estaba diciendo: Padre, no quiero morir aquí, necesito ir a la cruz. No me dejes tirado aquí en el huerto de Getsemaní. Ahora miremos el lugar donde estaba Jesús, porque el huerto de Getsemaní, que también se le conoce como los olivos, el monte de los olivos, era un lugar donde él solía ir a orar. Jesús solía ir a ese huerto de Getsemaní. La palabra Getsemaní significa cuando se tritura el aceite, prensa de aceite. Eso significa el Getsemaní. Y era un proceso interesante que sucede cuando se presa las olivas para sacar aceite. Eso que ustedes ven ahí, eso es una presa de aceite de olivos. Pero póngame la otra, esa. Ahí están los trabajadores con una piedra de molino, están triturando las olivas para sacar el aceite de oliva. Y se tritura, y luego de que se tritura, póngame la otra que me puso, se toma estas olivas y se meten en un paquete completo, y luego se pone una piedra y una madera para empezar a oprimirlas. Primero se tritura y luego se oprime. Ahora, de ese proceso, 3 veces se oprimían las olivas. ¿Cuántas veces? 3. Y el primer aceite que soltaba la oliva era un aceite puro, fino, espectacular, con un aroma increíble. Por ley, la primera cosecha de ese vino o esa primera porción de lo que salía era para Dios. Se usaba para el templo, era sagrado para Dios. La segunda no era tan buena, pero era igualmente, o sea, era buena, pero no era tan excelente como la primera. Se usaba para especies aromáticas, se usaba para perfumes. Y la tercera era lo que quedaba, se usaba para las lámparas, porque no era de mucha calidad. 3 veces se trituraban las olivas, 3 veces se oprimían las olivas. Jesús, no es casualidad que oró 3 veces en el huerto de Getsemaní, donde se trituraban las olivas. Lo cual quiere decir que Jesús era ese olivo que estaba siendo triturado esa noche. Y hoy te daré 3 cosas. Quiero compartirte 3 cosas que Jesús hizo en su Getsemaní. Ahora, nuestros Getsemanís nada se comparan con los de Jesús. El sufrimiento que tuvo Jesús es algún sufrimiento que nunca jamás nosotros experimentaremos. Pero Él hizo 3 cosas que nosotros sí podemos poner en práctica en nuestros momentos difíciles. Yo quiero preguntar, ¿cuántos han pasado por un Getsemaní? Es decir, ¿cuántos han sido triturados por la vida?
¿Cuántos han pasado momentos de adversidad? Levante su mano derecha. Los demás, déjenme tomar una foto afuera con ustedes. Les voy a mandar a hacer una estatua, son de Marte. Ahora déjenme preguntarles, ¿cuántos hoy sienten que están pasando por un Getsemaní? Como que te están golpeando con toda. Hablaba con uno de mis líderes hace como 2 semanas. Me decía, todo se me vino, todo, como que todo. Y no sé qué no sé si se ha escuchado esa frase. Se me juntó todo. Todas las facturas me cayeron en un solo día. Nuestro Getsemaní. 3 cosas tremendas hizo Jesús para que Jesús pudiera pasar la prensa de aceite, para que Jesús pudiera salir victorioso de ese momento. Porque quiero declarar que así como Jesús pasó victorioso el Getsemaní, tú y yo pasaremos victoriosos este momento que podemos estar librando o viviendo en nuestras vidas. Si tú lo crees, dale un aplauso al Señor. Lo primero, dice la palabra que al él orar, oró así: Padre. ¿Cuál es esa primera palabra que Jesús habla al orar? Padre. Lo primero que Jesús hizo en un momento difícil fue correr a su Padre. Dígalo. A ver, este grupo de acá, los de la mitad, los de aquí, los de los risers. Amén. Todos díganlo. La prioridad de Jesús en su vida fue la comunión con su papá. La prioridad de Jesús en su vida fue la intimidad que tuvo con su Padre. Es más, la clave del éxito de Jesús, de su ministerio, fue la relación que tuvo con su Padre. Cuando los discípulos le dicen, Señor, enséñanos, no le dicen, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a liberar a los cautivos. Le dijeron, enséñanos a orar. Porque ellos quedaban admirados de cómo Jesús hablaba con su Padre. El papá estuvo con su hijo desde siempre. Recuerdo ese momento, no porque yo estuve ahí, sino porque lo leí. Cuando Jesús se bautizó, ¿se acuerdan? El cielo se abre y el Padre habla y dice, That's my boy. Ese es mi niño. Así literal, ese es mi niño. En él yo tengo complacencia. El Padre estuvo con Jesús en los momentos de más éxito en la vida de Jesús. El Padre estuvo con Jesús cuando Él le dijo a sus discípulos, yo vi a Satanás caer como un rayo. Cuando los 70 discípulos llegaron con buenas noticias, sanamos enfermos, liberamos a los atados. El Señor hizo cosas increíbles y Jesús se alegró y el Padre estaba con Él. Pero también el Padre estaba en ese lugar solo cuando Jesús estaba siendo triturado. Yo he venido a decirte algo. Tu Padre está contigo en todas las temporadas de tu vida. Pero tienes que entender que el primer recurso y la primera fuente que tú tienes cuando vienen los momentos difíciles es tu Padre celestial. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿A quién tú corres cuando tienes momentos difíciles? ¿Ah? ¡Amiga! No sabe lo que me está pasando. Y empiezo el chismerío. Llamar al banco, otros se deprimen y no quieren hablar con nadie. Está bien que te cierres en momentos difíciles. Está bien que no quieras hablar con nadie, pero por favor, no te calles delante de tu Padre. Corre a tu Padre. Ahora, ¿cómo Jesús construyó esa relación con su Padre? ¿Y qué yo veo en esa oración que Jesús da en el huerto de Getsemaní? La primera parte es que Jesús le dice a su Padre, le dice, papá, si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, le está mostrando su debilidad, diga su humanidad.
Porque Jesús era hombre, Jesús era carne. Y como carne, como hombre, necesitaba fortalecerse en su Padre. Alguien tiene que escuchar esta palabra. Es válido que le ores a Dios que te sientes débil. Se vale que le digas a Dios que te sientes triste. Se vale que le digas a Dios cómo se siente tu corazón. Se vale que le digas a Dios qué es lo que estás pasando, qué es lo que estás viviendo. Eso se llama confianza, señores. Jesús construyó su relación con su papá en medio de los tiempos difíciles y lo pudo tener una relación increíble porque tenía confianza con su papá. Yo sé que nosotros, vamos a ser honestos, muchos de nosotros en nuestra niñez no generamos confianza con papá terrenal. Y te daba miedo hablar con tu padre porque cuando decías, papá, es que le tengo que ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No, nada. Y escondíamos las cosas. Entonces nos da miedo hablarle de cosas que estamos fallando a nuestro papá celestial, porque tuvimos una figura de un papá terrenal que no generó confianza. Pero quiero declararte esta palabra sobre ti, sobre tu vida, para que recuerdes esto, que tienes un Padre que te ama. Romanos 8:15. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos, y ahora lo podemos llamar Abba Padre. Abba es un lenguaje muy sencillo, significa papito. Papito, no como mi mujer me dice a mí, papito. No, ese papito no es, esa clase de papito no es. Es paternidad. Aquí está Jesús. Voy a tratar de doblarme, que es que ayer me fui al gimnasio y no me duelen las piernas, terrible. Ay, se me olvidó. Y aquí está Jesús. Y Jesús le dice así: papito, si es posible, pasa de mí esta copa. Diga conmigo, confianza. Diga confianza. El jueves le dije algo a la iglesia, yo se lo digo hoy. Cuando ore al Señor, dígale papito. Dígale, Abba Padre, estoy siendo triturado, Padre. Siento desfallecer, pero vengo a tu presencia porque te tengo confianza, porque sé que no me vas a rechazar, porque sé que eres mi papá. Y eres mi papá no por lo que yo haga, eres mi Padre porque Jesucristo derramó su sangre en la cruz por mí para que yo pudiera ser tu hijo. Y alguien está recibiendo esta palabra en su corazón. Él es tu papá. La religión lo que hace es que mata la confianza con Dios, pero la relación construye confianza. Pero me encanta la otra parte de cómo Jesús se fortaleció en su Padre, y fue en el temor a Dios. Lo primero que le dice: papá, papito, papito, si es posible, pasa de mí esta copa. Me estoy muriendo, me siento como un niño, siento desfallecer. Mas sin embargo, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Eso me habla de que Jesús, aún en medio de su Getsemaní, tuvo temor de Dios. Y miren cómo Jesús combina esas dos cosas, porque la confianza no significa que voy a dejar de tener temor de Dios. ¿Alguien entiende esto? Hoy en día se predica mucho de confianza, pero se predica poco de temor. Se le dice a la gente: oh, Él es tu Padre, Él te ama, do whatever you want. Él te sigue amando, y eso es verdad. Pero ¿qué onda con el temor de Dios? Porque el temor de Dios y la confianza en Dios van de la mano. ¿Alguien aquí me está escuchando esta palabra? Jesús, aún siendo el Hijo de Dios, aún siendo Dios mismo, tuvo temor de su papá, no miedo. Temor no es miedo. ¿Alguien está escuchando? Temor a Dios no es miedo. Temor a Dios es respeto y reverencia a Él. Temor a Dios no es miedo a vivir
con Dios, es miedo a vivir sin Él. Jesús desarrolló un alto grado de temor con su papá, y Hebreos capítulo 5 versículo 7 nos lo afirman. Y Cristo, en los días de es decir, cuando era humano, ofreciendo ruegos y súplicas, ahí se está refiriendo al huerto, ahí se está refiriendo a lo que pasó, de lo que yo les estoy diciendo, del huerto de Getsemaní, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía ¿qué? Ok, póngale cuidado, póngale atención, sacúdase, despiértese, cacheteese un poquito, porque esto es importante. Fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cuál fue la oración que Jesús hizo? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y dice ahí la palabra que Dios le respondió. Si usted piensa que la copa era la cruz, no fue la cruz, porque Dios le respondió la oración a Jesús. ¿Cuál era la oración? No me dejes morir aquí. ¿Por qué lo oyó? No le voy a decir hasta que ustedes no me lo digan. A ver, no ustedes siempre están los de atrás, que no los escucho. A veces yo siento que como los de atrás están allá. Marte, los de atrás, ¿por qué fue oído? ¿Por qué? No, lea la Biblia. ¿Por qué? No escucho. Los de aquí, ¿por qué fue oído? Por su temor reverente. ¡Wow! O sea que Jesús fue escuchado porque tuvo temor, respeto, reverencia, porque aún en medio del momento más difícil de su vida no dejó de amar y de respetar a su papá. Escucha. ¿Sabes por qué hemos perdido muchos la comunión íntima con Dios? Ahí te va Gonzalito, ahí te va. Siento que ya no tengo a Dios. Siento que ya como que Dios se fue. ¿Sabe por qué perdemos la comunión con Él? Porque primero perdimos el temor a Él. No me escuchó. Lo primero que el enemigo quiere que hagamos en nuestros momentos difíciles es que perdamos el temor a Dios. Es que empecemos a maldecir, es que empecemos a negar la fe, es que maldigamos a otros, es que nos encendamos en ira. Y cuando eso pasa, señoras y señores, nos rajamos. Eso le pasó a Job. Satanás le dijo: quítale todo lo que tienes, a ver si no maldicen tu propia cara. Y el Padre, Dios le dijo: dele, papá, que yo sé de qué madera, yo sé de qué cobre está hecho ese Job. Él me ama, él me teme, y aunque esté en su Getsemaní, nunca me va a maldecir, porque él me ama a mí. ¿Aquí entiende esto? Entiende esto. Lo primero que muchos cristianos hacen cuando empiezan los momentos difíciles, lo primero que mucho creyente hace cuando empiezan los momentos difíciles, lo primero que muchos hijos de Dios hacen cuando empiezan los momentos difíciles, es negar la fe y dejar la iglesia. Y justo eso es lo más importante que no tienes que dejar. He venido a decirte de parte de Dios: no importa lo que estés viviendo, ama a Dios y vive para Él, porque vale la pena. No escucho ese aplauso, no escucho ese amén. Tiene que hacerlo fuerte. Y reciba esta palabra. Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová. Ahí está la confianza. Diga: confianza. ¿Con quiénes? ¿Con los rebeldes? ¿Con los cabezones? ¿Con los necios? No. ¿Con los que? Y a ellos hará conocer su pacto. Recibe esta, Miguelito, recibe esta. No es que le está hablando a Miguel, es un decir. Antes de restaurar la confianza, ay, papá, esa es como un hit de derecha, hit de izquierda. Recíbalo con amor. Léalo. Antes de restaurar la confianza, hay que restaurar
Levante la mano y dígalo. Bueno, le voy a hacer un favor. Tómele una foto si quiere y mándeselo a ese hermano que le cae mal, que usted está pensando en él, que lo quiere postear en el Facebook. Está bien, hágalo. 1, 2, 3, dígalo. Hay que restaurar el temor de Dios. ¿Qué es el temor? Ahí está, 4 cosas: honra, respeto, conciencia e importancia. Levante su alabanza al Señor con un aplauso fuerte a Él. Segunda cosa. Primero, en los momentos difíciles, corre ¿a quién? A tu padre, a tu padre. Diga: mi padre. Segundo, esta está buena. Jesús, lo segundo que hizo en ese momento del huerto de Getsemaní es que aprendió a obedecer. Ay, papá, yo pensé que la predicación de hoy iba a estar muy buena. Yo pensé que iba a recibir ánimo y lo que estoy recibiendo es palo. Bueno, a lo mejor será de Dios. Lo segundo es que Jesús aprendió a obedecer. Si usted no sabe cómo se dice obediencia, se lo digo en inglés: obedience. ¿Cómo sabemos que Jesús aprendió a obedecer? Cuando le dijo: Señor, que no se haga sino la tuya. Ahí. Hebreos capítulo 5 versículo 8. Los que están dormidos, díganme amén. Muy bien, los perdono, hermanos. Y aunque era hijo, ¿de quién se está refiriendo aquí? A Jesús, ¿cierto? Aunque Jesús era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Pare ahí. ¿Cómo aprendió la obediencia Jesús? Por lo que conoció. Por las prédicas que escuchó en Grace en español. Yo aprendo la obediencia cuando voy a la Grace. No, ¿por qué aprendió la obediencia? No lo quieres decir. ¿Por qué aprendió cuál fue el instrumento para que Jesús aprendiera la obediencia? Por lo que padeció. Mire a su vecino y dígale: padeces un oso. Parecerás un oso si no aprendes de los padecimientos. ¿Por qué he venido a decirte que los momentos difíciles que tú pensabas que vienen del diablo, muchas veces vienen de Dios, papá, para enseñarnos la obediencia? Porque si no fuera por los padecimientos, no hubiera obediencia. Tengo las piernas que me duelen, como decimos en Colombia, como un berraco. No es mala palabra. Berraco significa fuerte, que me duele mucho. Que un día estaba en México y un hermano, un amigo mexicano me dijo: oye, David, esa palabra berraco es grosería, ¿verdad? Yo le dije: sí, significa travesti. No me digas, todo el mundo me dice que yo soy un berraco. Esa palabra es valiente, esforzado. Hermano, ayer me fui a hacer esto, mire, con una 40 kilos para la gloria de Dios y la vanagloria mía. Y ayer y hoy amanecí así, para la gloria de Dios. Pero hay algo en inglés que se llama no pain, no gain. Cuando no te duele es porque no estás creciendo. Porque cuando empieza a doler el músculo, es que el músculo te está diciendo: I'm growing, keep going. I'm gonna be a rapper one day. I'm going, keep going. Qué redimido ni que nada. ¿Sabe? Jesús, por los padecimientos que vivió, su obediencia subió. Y eso es lo segundo que yo quiero enfatizar hoy: que en la crisis aprenda la obediencia. Dígame amén a eso. Usted ha visto la Pasión de Cristo, ¿verdad? A mí me gusta la Pasión de Cristo, pero hay una escena que no me convence mucho, y es cuando Jesús está en el Getsemaní, que el diablo aparece como en una culebra. No sé si lo ha visto. Pero en la Biblia
no está el diablo en el huerto de Getsemaní. En la Biblia el diablo no aparece. En la Biblia los fariseos no aparecen. En el huerto de Getsemaní Jesús está. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Cuando no aprendemos la obediencia, buscamos siempre otro culpable para echarle la culpa de nuestros momentos difíciles. Y hay mucho creyente que es especialista en echarle la culpa al diablo de todo lo que le pasa. ¿Por qué no llegó al diablo mentiroso? Me durmió el diablo, pastor. ¿Y qué pasó con su diablo mentiroso? Me echaron del trabajo, te reprendo. ¿Y qué pasó con el carro? Diablo mentiroso, espíritu de pinchallantas, fuera. Diablo mentiroso, espíritu, todo es, y le ponen nombre a todos los demonios que ni existen los espíritus, pero se los ponen. Espíritu de enreda la cuerda, fuera ahora mismo porque me enreda la vida. Escucha. En los momentos difíciles, la primera pregunta que te tienes que hacer es: Señor, ¿qué me quieres enseñar? Deja de andar buscándole culpables a lo que te pasa, y lo primero que tienes que hacer es pararte, humillarte delante de Dios y decirle: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Dios te va a revelar lo que está pasando, las causas de ese momento difícil que estás viviendo. Escúcheme eso. Muchas veces usamos la guerra espiritual como pretexto para no obedecer. Voy a repetirlo. Muchas veces usamos la guerra espiritual como pretexto para no obedecer. Y estamos: te reprendo. Y el Señor está: hey, venga, espere que estoy reprendiendo. Venga, papito, no reprenda, obedezca. Somos buenos para reprender, pero somos malos para obedecer. Te vas, diablo, de uno en uno, de par en par, impar, donas con donas. ¡Fuera! Como la chilindrina. Y el Señor te está diciendo hey, si tan solo me obedecieres, si tan solo me permitieras que te enseñe en este tiempo que tienes que dejar esa altivez, ese orgullo, esa ira, si te rindieras delante de mí. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hay momentos para reprender, sí, Señor, hay momentos para reprender y para atar, pero hay momentos para aprender obediencia. Yo quiero repetirte esto: hay momentos para atar y reprender, pero hay momentos para aprender la obediencia. Israel, en una experiencia que iba a durar 40 días, lo demoraron 40 años porque no aprendieron. Y hay gente, mira lo que el Señor me habló, que mantienen el mismo hoyo. Ore por mí, pastor, que llevo 125,000 años en la misma situación. Ay, Padre, Virgen del Agarradero, agárrame a mí primero. ¿Cuántos años más vas a querer estar ahí en ese hoyo? ¿Y sabes por qué estás ahí? Porque no aprendes a obedecer, porque no sueltas esa relación que tienes que haber soltado desde hace tanto tiempo, porque no sueltas ese vicio que tenías que haber soltado desde hace tanto tiempo, porque sigues casado con ese hábito que te tiene esclavizado, y por ende vienen los momentos difíciles. Parece que me estoy predicando solo a mí, a ustedes no. Tranquilo, hermanos, esa palabra era para otra gente que no vino hoy. Diga conmigo: voy a aprender la obediencia. Y mientras estaba preparando esto, sentí el grito del Espíritu dentro de mí que me dijo: dile al pueblo: sal de ese Getsemaní, sal de esa prueba a través de la obediencia. Solo obedece y vas a ver mi gloria. Solo obedece y vas a ver cómo yo voy a darte victoria en los momentos difíciles. Vamos, denle un grito de júbilo al Señor. Y termino con esto. Número 3. Jesús primero corrió a su Padre. Segundo, aprendió la obediencia. Y número 3, se alineó con la voluntad de Dios. Dígalo. No es de que él estaba desalineado.
no es de que él estaba rebelde, no, pero en su carne estaba sintiendo desfallecer. Dijo: Señor, necesito fuerzas para alinearme con la asignación que me diste. Dios usa los momentos difíciles. Aló. Entonces, si usted está viviendo un momento de pastor, porque así hablan algunos, pastor, ya conozco esa voz de esa ovejita. Pastor, ore por mí. ¿Sabe una cosa? Muchas de las cosas que nos pasan es porque Dios está diciendo: venga, papito, venga, necesito que se me alinee. Ha estado muy distraído, como ese pastor que agarra esa ovejita descarriada y con su vara y su callado, su vara, una patita. Ok, no que no, venga para acá, y lo trae de vuelta al redil. Recibe esta palabra profética. Cosas que están pasando en tu vida, Dios las usará para realinearte con su voluntad. Es más, algunos de ustedes son ya testimonio. Yo quiero preguntar: ¿cuántos de ustedes han sido testimonios de algo que Dios usó para que hoy Dios te esté usando ahora a ti? Dígame amén si es así. Así que hoy Dios nos está realineando. Yo era muy loco para manejar en Colombia. Yo cuando vivía en Colombia, hermanos, yo manejaba como endemoniado. Eso no le tenía respeto a nada. Me metí a los camiones, me accidenté en moto, me accidenté en carro varias veces. Hasta que una vez íbamos con mi cuñado 120 millas por hora, una carretera Colombia. Eso fue Antiguo Testamento, eso fue antes de Cristo, hermano. Veníamos como locos ahí, y escuchando música. De repente se salió un man, hermano. Perdón, una persona, un individuo, un caballero. Se salió con una moto. Perdimos el control del vehículo. 150 kilómetros por hora. Dimos 5 vueltas. Pa. Y mi cuñado gritó: ¡nos matamos! Y ahí, como todo cristiano, empecé a clamar la sangre de Cristo. Cuando quedamos ese carro boca abajo, todo achicharrado, vuelto nada, mi esposa venía atrás con parte de la familia y vieron ese accidente y dijo: se mataron. Y en ese vehículo, cuando estábamos boca abajo, escuchaba un zumbido en el oído. Porque tu vida en 5 segundos parece que vas a perder la vida y sientes la muerte que te respira en la nuca. Escuchaba el zumbido del accidente. Estábamos idos. Y ahí escuché la voz de Dios. Que me tenía que corregir. Y no es que andaba drogado, alcohólico, no, pero estaba distraído. Despierta, iglesia. Despierta. Porque los momentos difíciles, tú piensas que fue el enemigo que se levantó o que fue la gente que no me entiende. Es Dios que quiere